días, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando el último domingo del mes de junio, el último domingo del semestre de este año que es tan complicado, y vamos pronto a dar inicio al nuevo semestre. Esperamos que el Señor abra puertas de bendición para cada uno de nosotros. En esta mañana yo quisiera compartir con ustedes esta prédica que la tenemos en Génesis capítulo 22, del 1 al 14, titulada Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Vamos a leerla. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será. Dios bendiga su santa palabra. Será provisto. Dios bendiga su santa palabra. El día de hoy yo he titulado este mensaje La crisis de Abraham. Dios pone a Abraham al límite al pedirle que sacrifique a su hijo amado Isaac en holocausto a Jehová. Y de repente podemos pensar: ¿qué tiene de espiritual este mensaje? Que solo habla de muerte, que solo habla de una petición, que de repente desde el punto de vista humano, ¿cómo es posible que Dios le pida esto a un padre? Que asesine y le ofrezca en sacrificio a su hijo. ¿Acaso Dios se goza en la sangre de los inocentes? Y al escuchar toda esta lectura, podemos concluir que a partir del llamado que Dios le hizo a Abraham para que sacrifique a su hijo, Abraham entró en una crisis, en una profunda crisis. No me imagino cómo habría pasado esa noche al saber que al día siguiente tenía que partir lo más temprano posible para tener una caminata de 3 días hasta llegar al monte de Moriah, donde Dios le había señalado como el lugar del holocausto. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces el ser humano atraviesa por crisis? Muchas. Cada uno de nosotros en su vida ha atravesado o está atravesando por diversas circunstancias que generan una crisis tremenda en sus vidas. En algunos casos unos dirán: bueno, yo perdí mi trabajo y no sabía qué hacer con respecto a cómo mantener y sostener mi hogar. Otros de repente recibieron la noticia de un médico donde dijeron que no hay nada que hacer con respecto a su salud y que le queda poco tiempo de vida. O quizás personas que han perdido a sus seres amados, y eso ha generado un profundo dolor en sus corazones.
y están teniendo momentos de agonía, sus lamentos profundos de su corazón, y vemos de que el ser humano no está exento de pasar crisis. Las crisis forman parte de la vida del ser humano. Muchas de ellas forman nuestro carácter. ¿Qué nos dice Dios a sus hijos con respecto a las pruebas y dificultades que en el mundo podemos encontrar? En Romanos 8:18, la palabra nos recuerda, dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Nos dice de que este dolor, que tiene un tiempo limitado, no va a ser nada comparado con la eternidad que vamos a disfrutar al lado del Padre Celestial. En 2 Corintios 4:17 nos dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Estas dificultades actuales que estamos viviendo, los hijos de Dios, para Dios son pequeñas y tienen un tiempo de caducidad. Volviendo a la lectura, vemos que Abraham corta leña para el holocausto y le toma 3 días en llegar al lugar señalado por Dios. En Génesis 22:4 nos recuerda la palabra que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Esto me recuerda algo que compartí con ustedes un tiempo atrás, donde les comenté que la vida es como un relato de 3 días. El primer día es donde nosotros podemos recibir la mala noticia. El día del medio es el día del mutismo, de la soledad, de la duda, de que quizás mis oraciones son respondidas. Y si estamos en el propósito de Dios, el tercer día es el día de victoria, tal cual ocurrió en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 22:7, la palabra nos recuerda algo que Isaac le comentó a su padre y le dijo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquel que iba a ser sacrificado estaba preguntando a su padre dónde estaba el cordero para el sacrificio. Dios estaba viendo toda esta imagen y Abraham le responde, Dios se proveerá. Hagamos un pequeño paréntesis en todo esto, para hablar un poquito acerca del altar. El altar significa el lugar del sacrificio, el lugar donde el pueblo de Dios estableció un pacto con Dios por medio del sacrificio y derramamiento de sangre. Hay 3 elementos que conforman el altar. Primero tenemos el fuego, que simboliza la presencia del Espíritu Santo, la leña, que representa la madera, que representa la humanidad, que representa nuestras oraciones elevadas al Padre cuando pasan por fuego, y lo más importante es aquello que va a ser sacrificado, el cordero o la ofrenda, aquello que va a ser entregado a Dios. Es imposible presentarse en el altar de Dios sin que haya un sacrificio. No bastan nuestras oraciones, el Espíritu de Dios se está moviendo en medio a nuestro alrededor, como se movía en el origen de los tiempos, pero para que haya un altar completo, tiene que haber un sacrificio. Y el sacrificio es aquello que te cuesta entregar, es aquello de lo que tú más amas, es aquello de lo que te cuesta despegarte. Y Dios, la única manera en que tu vida sea transformada y que tú salgas renovado de una manera diferente como viniste, es cuando tú te presentas a Dios con un sacrificio, con una ofrenda. No bastan tus oraciones. Tienes que entregarle a Dios, así como Él te entregó lo mejor que Él tenía. Por eso, cuando vayamos a la iglesia cada domingo, Dios va a preguntar, ¿dónde está tu Isaac? ¿Dónde está tu sacrificio que tú vienes a presentar delante del altar? Pablo nos recuerda en Romanos 12:1, dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros sacrificios vivos,
delante del altar. Su sacrificio vivo, es decir, tu ofrenda delante del altar. Dios está esperando ver tu ofrenda en el altar. No es suficiente tus oraciones. Cuando tú vas al altar, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una ofrenda. Y el Señor espera que cuando bajes del monte, no bajes como subiste. Tú no puedes bajar del monte si es que tú no has llevado una ofrenda al monte a presentar delante de Dios. Porque si tú no llevas ofrenda, vas a bajar del monte de la misma manera como subiste. Y tu vida no va a poder ser transformada, tu vida no va a ser cambiada, porque simplemente no ofrendaste nada al Señor. La crisis de Abraham era grande. Dios era un observador de todo aquello que estaba ocurriendo. Quizás Abraham en su momento se experimentó soledad, en su momento de crisis se experimentó angustia, pero Abraham tenía un cielo que lo estaba observando. Dios estaba sentado en el trono y sus ángeles estaban alrededor de él. Y todo el cielo estaba viendo este acontecimiento. Todo el cielo estaba viendo cómo el corazón de Abraham se desgarraba por dentro para poder honrar aquello que Dios le había demandado, que era sacrificar a su hijo. Y si bien es cierto, esta crisis de Abraham era tremenda, yo no me imagino poder decirle a Dios que sí, si Él me hubiera pedido que yo sacrifique a mi familia, a alguien de mi familia, como ofrenda ante el altar. Y creo que nadie. Creo que si nos ponemos en el lugar de Abraham, Abraham pasó los 3 días más terribles de su vida, incluyendo las noches. Es más, asumo de que de repente no pudo dormir en esas 3 noches que demoró el camino al monte de Madián. Y Dios estaba observando esta escena y quizás los ángeles estaban diciendo, ¿qué habrá hecho Abraham para que Dios le pida semejante cosa? Y de repente estaban conversando entre ellos y podrían decir, mira, Abraham es un hombre recto y justo delante de los ojos de Dios. No por algo Dios lo llama mi amigo. Dios quiere hacer algo nuevo en la vida de Abraham. Pero lo va a matar. Va a matar a su hijo. Y Dios de repente puede haber dicho, tranquilos, esperemos, esto todavía no termina. Y Abraham seguía subiendo al monte y de repente levantaba su mirada al cielo, esperando ver una respuesta de Dios, pero el cielo estaba enmudecido. Y Abraham seguía ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Y cuando él ató a su hijo, la palabra nos muestra de que Isaac no era un niñito de 3, 4 años, era aproximadamente un adolescente entre 10 a 12 años, porque la lectura nos muestra que Abraham puso sobre sus lomos leña para que pudiese cargar. Y Abraham ató a su hijo. Y cuando estaba a punto de extender la mano, después de que Dios estaba observando toda esa escena, después de mucho esperar, Dios dio permiso al ángel para que gritase y detuviese la mano de Abraham. Porque la lectura nos dice en Génesis 22, 10 y 11, dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, gritó. Yo no me imagino cómo Abraham habrá escuchado esas voces desde el cielo. Yo asumo que era un grito que venía del cielo, un grito, un estruendo que cubrió todo el lugar. Y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Acá hay una pregunta trascendental, hermanos. ¿Qué fue lo que sacó a Abraham de la crisis en la que él se encontraba? ¿Qué fue lo que lo sacó de esa crisis tan profunda en la que él se encontraba?
La respuesta yo la encuentro en Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué más dice? Y adoraremos y volveremos a vosotros. Adoraremos y volveremos. Y esto me dice algo esencial. En medio de tu crisis, tú debes adorar a Dios, porque es tu adoración la que te va a sacar de tu crisis. Es tu adoración la que va a generar esas voces del cielo mandando la provisión que tú necesitas en tu monte de Moriah. Dios, en medio de la crisis, proveyó un cordero. En el minuto final, Dios está observando la obediencia de Abraham, porque la obediencia va de la mano con la adoración. Pero algo, hermanos, que a mí me llama la atención es lo que dice en este versículo 5. Adoraremos y volveremos. Abraham no dice, voy a adorar y voy a volver solo. Cuando habla de adorar, dijo, adoraremos. Es decir, ¿quiénes iban a adorar? Abraham e Isaac. Y volveremos. ¿Qué fue lo que sacó a Abraham de su crisis? Su adoración, su obediencia. La obediencia de Isaac. Porque Isaac era un muchacho que tenía noción de lo que estaba pasando. Cuando Isaac fue atado por su padre, en ningún momento de la lectura, en ninguna parte de la Biblia, se nos dice que Isaac se resistió a ser atado, que Isaac se resistió, se opuso a que Abraham, siquiera alguna, levantase un cuchillo sobre él. Isaac asumió e Isaac asumió lo que Dios le había ordenado a Abraham. Y adorar implica obedecer. Adorar implica aceptar la voluntad de Dios. Adorar implica que en medio de tu crisis tú eleves un cántico al cielo. Y cuando la palabra me dice que ellos iban a adorar, porque dijo adoraremos y volveremos, yo puedo pensar que no solamente Isaac se sometió a la voluntad de su padre y a la obediencia que su padre estaba teniendo con Dios, mostrando ese acto de adoración, sino que Isaac y su padre, quizás antes de que Abraham levantase el cuchillo, quizás comenzaron a cantar. Y uno dirá, pues, ¿cómo se me ocurre a mí cantar cuando es tiempo de llorar? ¿Cómo se me ocurre a mí alzar mi voz al cielo cuando estoy sufriendo y lo único que estoy buscando es la salida? Pero la salida que Dios le dio a Abraham, se lo dio mientras Abraham e Isaac estaban adorando. No cuando se estaban lamentando, no cuando estaban sufriendo, no cuando el corazón de Abraham se desgarraba. Cuando ellos adoraron, vino la provisión de Dios. Y es lo que Dios te dice en este tiempo. Yo me imagino que quizás ellos pudieron cantar al Señor. Y de repente Abraham, siendo un hombre viejo, porque Abraham tenía más de 100 años, todo el mundo conoce la historia de Abraham, siendo un hombre viejo, de repente la voz no la tenía tan melodiosa como un hermano que puede cantar en el coro de la iglesia o que forma cada parte de un grupo de alabanza con batería, con guitarra eléctrica, con acústica, con bajo, con teclado. Este cántico era diferente. Este cántico no salía de los labios sabiendo que había gente que me está viendo cómo canto, cómo alabo al Señor. Este cántico de Abraham y de Isaac salió de lo más profundo de sus corazones. Y de repente la voz que salía no era una voz
potente. Era una voz, un lamento de lo más profundo de su corazón. Era un clamor de su corazón. Yo les aseguro algo. Así como Abraham e Isaac adoraron, eso fue escuchado y fue visto por el Señor. Y eso generó que Dios mandara la provisión. Eso generó que Dios detuviera la mano de Abraham. Eso generó que Abraham, por fin, después de 3 días, saliera de su crisis. ¿Qué lo sacó de su crisis? Su adoración. La adoración de padre e hijo. No te quedes mudo cuando estés en crisis. Los tiempos de crisis son los tiempos más oportunos para adorar y levantar el nombre de Dios por todo lo alto. Es en los tiempos de crisis donde el pueblo de Dios tiene que alabar con mayor fuerza a Dios. Tiene que mostrar su adoración a Dios, no solamente con sus cánticos, no solamente con su obediencia. Tiene que levantar ese clamor que nace de lo más profundo de nuestros corazones. Porque cuando adoramos a Dios, se mueve el enfoque de nuestros problemas y todos van redireccionados al Señor. Es decir, le entregamos nuestra crisis a Dios y Dios quita todo el peso que hay sobre nuestras espaldas, aquello que nos giba, aquello que nos trae al piso, aquello que nos quebranta, ese yugo que nos quebranta, Dios lo libera. Cuando en medio de tu crisis tú eres capaz de adorar el nombre de Dios. Qué palabra tan tremenda. Adoraremos y volveremos. Adoraremos y volveremos. Dios hoy día nos está dando una llave para salir de nuestra crisis. Y esa llave se llama adoración. Adora al Señor en los tiempos difíciles. Porque el Señor sabe que la prueba que te ha puesto delante de ti es una prueba que puedes soportar. El Señor sabe que nadie muere en el desierto. El Señor sabe que en el desierto manda tu provisión. El Señor sabe que eres el que fortalece tu vida. El Señor sabe que Él es el que te levanta. El Señor sabe que Él es el que verdaderamente pone fuerte tus pasos y te levanta del piso y te permite en medio de la desesperación cantar cánticos de alabanza y adoración, y que te permite que en medio de la crisis tú puedas aún seguir siendo obediente a su voluntad. Que en este día, querido hermano, Dios te bendiga. Que esta reflexión te permite a ti, que estás viviendo una crisis, como lo estamos viviendo todos, poder reflexionar en que mi lamento no va a cambiar la voluntad de Dios, en que mi lloro no va a ser escuchado en el cielo si es un lloro emocional. Solamente lo que va a mover la mano de Dios es tu clamor y tu adoración en tiempos de crisis. Dios te bendiga en este día. Dios te guarde y guarde tu familia. Dios bendiga en estos 6 meses que vienen de este año tan especial como es el 2020, y que permita que tu casa sea bendecida por Dios, que tu casa tenga la provisión de Dios, que tu casa pueda verdaderamente ser un lugar de adoración en tiempo de crisis. Dios los bendiga, queridos hermanos.